El mensaje llegó a medianoche, hora estándar de la Tierra. El embajador Marcus Cole estaba sentado solo en su pequeña oficina a bordo del San Perseverance cuando su consola se iluminó con el sello dorado del Imperio Veori. Lo observó fijamente durante un largo momento antes de abrir el archivo. Las palabras fueron breves y frías. La princesa reina Salita la Radiante exige la presencia del representante humano en el trono de las estrellas. Vendrás sola. Vendrás de inmediato. Esto no es una solicitud. Marcus se reclinó en su silla y se frotó los ojos cansados. Tenía 53 años, cabello canoso y profundas arrugas en el rostro. Había pasado 30 años como diplomático, primero en la tierra y luego entre las estrellas. Había negociado con señores de la guerra y presidentes, con criminales y reyes, pero nunca había recibido una convocatoria como esta. El Imperio Veori era antiguo, muy antiguo. Habían estado viajando entre estrellas cuando los humanos aún vivían en cuevas y cazaban con herramientas de piedra. Su imperio cubría 9 sistemas estelares y contenía docenas de especies conquistadas. Eran hermosos y terribles, con cuerpos altos y una piel que brillaba con una luz tenue. Se consideraban los amos de la galaxia, y durante miles de años nadie les había demostrado lo contrario. La humanidad solo llevaba 200 años en el espacio. Habían descubierto los viajes más rápidos que la luz hacía 50 años. En la gran escala de la civilización galáctica, los humanos eran niños que acababan de aprender a caminar. Los Veori los miraban como un león miraría a un ratón, con leve curiosidad y plena confianza en su propio poder. Marcus se levantó y se dirigió a la pequeña ventana de su oficina. Afuera, las estrellas brillaban frías y brillantes contra el negro vacío del espacio. En algún lugar, 3 mundos coloniales humanos dependían de las rutas comerciales que pasaban por territorio Veori. Sin esas raíces, 50 millones de personas morirían de hambre lentamente. Los Veori lo sabían. Todos lo sabían. Por eso Marcus estaba allí, en esta pequeña nave en los confines del espacio Veori. Se suponía que debía negociar acuerdos comerciales y forjar relaciones amistosas. Se suponía que debía sonreír, ser educado y hacer que la humanidad pareciera inofensiva y útil. Se suponía que debía mantener a su pueblo a salvo. Ahora la princesa reina lo estaba convocando y tenía un mal presentimiento. Convocó una reunión con sus asesores. Solo había 4 en la nave, un equipo pequeño para una misión pequeña. Se reunieron en la sala de conferencias con tazas de café frío y rostros preocupados. «Esto es una trampa», dijo la doctora. Sarah Chen, la especialista cultural. Era una mujer menuda de mirada y mente agudas. El Velor nunca convocaba a embajadores extranjeros al trono de las estrellas a menos que quisieran algo o que quisieran dar un ejemplo. «¿Qué clase de ejemplo?», preguntó el teniente comandante James Aonkuo. El militar comió. Era un hombre corpulento de voz tranquila, pero sus manos apretaban la mesa. «Del mal tipo», dijo Sarah. «He estudiado 17 casos de especies que enviaron embajadores al trono de las estrellas. 11 de esas especies son ahora estados vasallos del imperio. 3 ya no existen. Las otras 3 lograron escapar, pero solo después de años de guerra». «¿Y qué pasó con los embajadores?», preguntó Marcus en voz baja. Sarah no respondió. No hacía falta. La habitación permaneció en silencio un largo instante. Al otro lado de la ventana, las estrellas seguían brillando sin cesar. «Tengo que irme», dijo Marcus finalmente. «Señor, con todo respeto, eso es una locura», dijo James. «Deberíamos contactar con la Tierra. Deberíamos solicitar una escolta de flota. Deberíamos. No deberíamos hacer nada. Eso parece miedo». Marcus lo interrumpió. «Los Velori respetan la fuerza. Si me escondo tras naves de guerra, verán debilidad. Si me niego a ir, verán debilidad. Si voy solo y me enfrento a lo que sea que hayan planeado, al menos hay una posibilidad de que vean algo más». «¿Qué?», preguntó Sarah. Marcus sonrió, pero no había humor en ello. «No tengo ni idea, pero tengo que intentarlo». Partió a la mañana siguiente en una pequeña lanzadera, solo, como se le ordenó. El viaje al mundo natal de los Velori tomó 3 días a través de retorcidos caminos del espacio plegado. Marcus dedicó el tiempo a leer todo lo que pudo encontrar sobre la princesa reina Selita y su corte. Había gobernado durante 300 años. Había aplastado rebeliones y conquistado mundos. Era considerada brillante, cruel e increíblemente orgullosa. Su corte era famosa en toda la galaxia por su belleza y su peligrosidad. Los nobles conspiraban y maquinaban para favorecerla, y quienes fracasaban a menudo desaparecían sin dejar rastro.
El trono de estrellas era su sede de poder, un palacio enorme que flotaba en órbita sobre el mundo natal de los Veori. Se decía que crecía de cristal, vivo que cantaba con luz. Se decía que era el lugar más hermoso de la galaxia. También se decía que era un lugar donde muchos habían entrado y pocos habían salido sin cambios. Cuando Marcus finalmente llegó, entendió por qué. El palacio era enorme, extendiéndose por el cielo como una explosión congelada de color y luz. Torres de cristal se extendían hacia las estrellas, y puentes de luz sólida las conectaban en patrones que dolían al ojo humano. Naves de 100 mundos atracaban en sus bordes, diminutas en comparación con su inmensidad. Una escolta Veori lo recibió en el puerto de atraque. Eran altos y delgados, con piel que brillaba de un azul pálido y ojos como plata pulida. Vestían túnicas de luz tejida y miraban a Marcus como si fuera un insecto que se hubiera subido a la mesa. El humano, dijo uno de ellos, no era una pregunta. Embajador Marcus Cole de la Tierra, respondió con voz firme. Estoy aquí para responder a la llamada de la princesa reina Salita. Los Bori no respondieron. Simplemente se dieron la vuelta y comenzaron a caminar, claramente esperando que lo siguiera. Marcus lo siguió. Los pasillos del palacio estaban llenos de maravillas. Fuentes de luz líquida, jardines de flores de cristal que vibraban en armonías que ningún humano había escuchado jamás, obras de arte de mundos conquistados exhibidas como trofeos. Y por todas partes, los nobles Veori observaban desde las sombras, su piel brillante parpadeando con colores que Marcus no podía descifrar. Susurraban a su paso. Captó fragmentos de sus palabras traducidos por el pequeño dispositivo en su oído. Tan pequeños. Qué feos son. Como un animal amaestrado. ¿Crees que hará trucos? Marcus mantuvo la calma y la espalda erguida. Ya lo habían insultado antes. Ya lo habían subestimado antes. Había aprendido hacía mucho tiempo que la mejor respuesta a desprecio era la dignidad silenciosa. La escolta lo condujo cada vez más adentro del palacio a través de pasillos que serpenteaban de maneras que parecían desafiar la física. Finalmente, se detuvieron ante una enorme puerta de oro macizo tallada con imágenes de la gloria de Veori. «Esperarás», dijo la escolta. «Cuando la puerta se abra, entrarás. Te acercarás al trono. Te arrodillarás. No hablarás hasta que se te dirija. No levantarás la vista hasta que se te permita. ¿Entiendes?» Marcus miró la puerta dorada. Tras ella, la princesa reina esperaba. Tras ella, el destino de la humanidad podría decidirse. «Lo entiendo», dijo. Pero comprender y obedecer eran dos cosas muy diferentes. La puerta dorada se abrió sin hacer ruido. Marcus Cole entró a la sala del trono de estrellas, y por un momento olvidó cómo respirar. La habitación era inmensa, inimaginable. El techo era tan alto que se formaron nubes cerca de la cima. Suaves volutas blancas se filtraban entre rayos de luz de colores. El suelo estaba hecho de algo que parecía cristal negro, y en su interior parecían arder estrellas de verdad. Pequeños puntos de luz que giraban y danzaban bajo sus pies. Las paredes estaban cubiertas por miles de nobles Veori, cuya piel resplandeciente creaba un arco iris de suaves colores que cambiaban según su estado de ánimo. Y en el otro extremo, elevado sobre una plataforma de luz pura, se encontraba el trono. La princesa reina Celita, la radiante, era todo lo que las historias prometían y más. Medía casi 2,5 metros, con una piel que brillaba como oro fundido y ojos que ardían como soles azules. Su cabello flotaba alrededor de su cabeza como si estuviera bajo el agua, cada hebra de un color diferente del espectro. Llevaba un vestido que parecía hecho de luz estelar capturada, y sobre su cabeza reposaba una corona de fuego vivo que no emitía calor. Era la cosa más hermosa que Marcus había visto jamás. También era la más aterradora. El camino desde la puerta hasta el trono se prolongó una eternidad. Marcus sintió todas las miradas de la sala sobre él. Sintió el peso de su desprecio y diversión sobre sus hombros. Sus pasos resonaron en el silencio, pequeños y solitarios sonidos en un vasto espacio. Se detuvo al pie de la plataforma, justo donde se había colocado un círculo de plata en el suelo. Sabía que allí era donde los visitantes debían arrodillarse. La plata estaba desgastada por el roce de innumerables frentes a lo largo de los siglos. Durante un largo instante, no ocurrió nada. La princesa reina simplemente lo miró, sus ojos ardientes recorriendo lentamente su cuerpo, estudiándolo como un científico podría estudiar un extraño insecto. Entonces habló. Así lo dijo, y su voz era como música y trueno combinados, llenando cada rincón de la enorme sala. Este es el representante de la humanidad.
Esta es la criatura que la tierra envía para hablar por su gente. Una oleada de risas recorrió a los nobles reunidos. Marcus no dijo nada. Pueden arrodillarse, continuó Selita, señalando perezosamente el círculo de plata. Marcus permaneció de pie. Un silencio de asombro invadió la sala. Los nobles dejaron de susurrar. Incluso las luces parecieron atenuarse ligeramente. Nadie se había negado a esa orden antes. Selita entrecerró los ojos, pero su sonrisa no se desvaneció. Quizás no lo entendiste. Te doy permiso para arrodillarte ante mí. Es un honor por el que muchos matarían. Entendí perfectamente tu resplandor, respondió Marcus. Su voz era tranquila y firme, aunque su corazón latía con fuerza. Y te agradezco el honor, pero me mantendré de pie. El silencio se prolongó. Marcus podía sentir la tensión en la habitación, como la electricidad en el aire antes de una tormenta. Había corrido un gran riesgo, y lo sabía. Pero algo en su interior le decía que arrodillarse ahora significaría arrodillarse para siempre. Selita lo observó durante otro largo instante. Luego rió, un sonido claro y frío que resonó por la sala del trono como cristales rotos. «Qué divertido», dijo. «El humano tiene espíritu. Muy bien. Ponte de pie si lo deseas. Al final no habrá diferencia». Se levantó del trono y bajó los escalones de la plataforma, con cada movimiento grácil y preciso. A medida que se acercaba, Marcus tuvo que reprimir el impulso de retroceder. De cerca, su belleza era casi dolorosa de contemplar, y su poder era evidente en cada línea de su cuerpo. Lo rodeó lentamente, observándolo desde todos los ángulos. «Humanidad», dijo pensativa. «Una especie tan joven, un territorio tan pequeño, 3 mundos colonia, creo, 50 millones de los tuyos, esparcidos por el vacío como semillas arrojadas por una mano descuidada. Así es tu resplandor. Y, sin embargo, has causado un gran revuelo en ciertos círculos». Se detuvo frente a él, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir la extraña calidez que irradiaba su piel. «Hay quienes creen que los de tu especie tienen potencial. Hay quienes creen que algún día podrían llegar a ser importantes. Esperamos ser buenos vecinos para todos los pueblos de la galaxia», dijo Marcus con cautela. «Buenos vecinos». Selita sonrió, y no había nada de bondad en ello. «Sí, eso es exactamente lo que deseo discutir contigo hoy». Regresó a su trono y se sentó, arreglándose su túnica de luz estelar. Cuando volvió a hablar, su voz era más fría y dura que antes. «El Imperio Veori ha observado a la humanidad durante 50 de tus años. Los hemos visto tropezar en el espacio, construir sus pequeñas colonias, enviar sus pequeñas naves a través de nuestro territorio. Hemos sido pacientes y agradecemos esa paciencia, tu resplandor. La paciencia tiene sus límites». Selita se inclinó hacia adelante, con los ojos aún más brillantes. «Ha llegado el momento de que la humanidad comprenda su lugar en la galaxia. Ha llegado el momento de tomar decisiones». Hizo un gesto y un holograma apareció en el aire entre ellos. Un mapa del espacio humano que mostraba la Tierra y sus 3 colonias, las rutas comerciales que las conectaban, el territorio Velori que las rodeaba por casi todos lados. «Sus colonias existen porque permitimos que existan». Selita dijo, «Sus raíces comerciales funcionan porque permitimos que funcionen. Su gente vive porque aún no hemos decidido acabar con ellas». Marcus sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero mantuvo la calma. Por lo tanto, la princesa reina continuó, «He preparado un acuerdo que formalizará la relación entre nuestros pueblos. Escúchame atentamente, humano, porque solo te lo explicaré una vez». Empezó a enumerar sus términos, y con cada uno, Marcus sintió un escalofrío. La Tierra y sus colonias se convertirían en territorios protegidos del Imperio Veori. Conservarían su autonomía en asuntos menores, pero todas las decisiones importantes requerirían la aprobación de Veori. Todas las naves humanas pagarían tributo por atravesar el espacio Veori, un tributo que equivalía a casi la mitad de todo lo que transportaban. Todos los humanos que vivían en territorio Veori estarían obligados a registrarse como vasijas protegidas, un estatus legal que Marcus conocía de sobra. Las vasijas no podían poseer propiedades. No podían negarse a trabajar. No podían abandonar sus ubicaciones asignadas sin permiso. Las vasijas, en todo menos en el nombre, eran esclavas. A cambio de estas pequeñas concesiones, Selita concluyó, «El Imperio Velori permitirá generosamente que la humanidad continúe su existencia. Los protegeremos de los peligros de la galaxia. Guiaremos su desarrollo.
Nos aseguraremos de que su especie sobreviva para servir a las generaciones venideras. Le sonrió, hermosa y terrible. Esta es mi oferta, humano. Este es mi regalo para tu gente. Deberías estar agradecido. Muchas especies han recibido cosas mucho peores de este trono. El holograma se desvaneció. El silencio regresó. Todas las miradas en la sala estaban fijas en Marcus, esperando ver qué haría el pequeño y débil humano. Ahora puedes expresar tu gratitud, dijo Selita, señalando de nuevo el círculo plateado en el suelo. Puedes arrodillarte y suplicar mi generosa misericordia y aceptar estas condiciones en nombre de tu pueblo. Marcus miró el desgastado círculo plateado. Miró los 1000 rostros nobles que observaban con ansiosa anticipación. Miró a la princesa reina en su trono de luz viviente, tan confiada en su poder, tan segura de que se derrumbaría. Y algo en su interior, algo antiguo, obstinado y profundamente humano, comenzó a arder. Marcus Cole permaneció inmóvil en el centro de la sala del trono de estrellas. A su alrededor, 1000 nobles Veori esperaban con una emoción apenas disimulada. Habían presenciado ese momento muchas veces. El momento en que una especie inferior finalmente comprendió su lugar, cuando el orgullo se derrumbó ante los instintos de supervivencia, cuando el representante de una civilización joven e insensata se arrodilló y suplicó misericordia. Era el mejor entretenimiento que la corte podía ofrecer. La princesa reina Selita observaba desde su trono con una sonrisa satisfecha. Había cumplido sus condiciones. Había planteado sus exigencias. Ahora esperaba la inevitable rendición. El humano era débil y pequeño. Su gente era vulnerable, y él no tenía elección real. Todos en la sala sabían cómo terminaría esto. Pero Marcus no pensaba en los nobles ni en sus expectativas. No pensaba en el poder del imperio Veori ni en el peligro que corría su pueblo. Pensaba en la historia. Pensaba en su abuela, que había sobrevivido a un campo de refugiados de niña y había pasado el resto de su vida luchando por los derechos humanos. Una vez le había dicho que había cosas peores que la muerte y que la peor de todas era vivir sin dignidad. Pensó en los millones de humanos a lo largo de la historia que se habían enfrentado a adversidades insalvables, que se habían enfrentado a ejércitos e imperios, a la naturaleza y a la enfermedad, a toda fuerza que intentara doblegarlos. La mayoría había perdido. Muchos habían muerto, pero nunca se habían arrodillado. Y pensó en los 50 millones de personas en esos 3 mundos coloniales. Los niños y familias se contaban con él para mantenerlos a salvo. ¿Qué estaría salvando si aceptaba esas condiciones? Sus vidas, sí, pero no su libertad, ni su futuro, ni su humanidad. Algunos precios eran demasiado altos. Marcus levantó la cabeza y miró directamente a la princesa reina. Su sonrisa vaciló levemente al ver la expresión de su rostro. No, dijo. La palabra cayó en el silencio como una piedra en agua quieta. Por un momento, nadie se movió. Nadie parecía entender lo que acababa de suceder. Le ruego me disculpe, dijo Selita. Y por primera vez había algo más que confianza en su voz. No, repitió Marcus más alto esta vez. Rechazo sus condiciones. La humanidad no se convertirá en sus vasallos. No pagaremos su tributo. No nos arrodillaremos. Una oleada de murmullos de asombro recorrió al noble público. Varios Velours incluso retrocedieron como si Marcus se había transformado repentinamente en algo peligroso. La piel de la princesa reina vibró con varios colores. Sorpresa, confusión y luego un rojo intenso que Marcus supuso que significaba ira. «Rechazas mis condiciones». Sita se levantó de su trono, alzando la voz con ella. «Estás en mi sala del trono, rodeada de mis guardias, en lo más profundo de mi imperio, y te atreves a rechazar mi generosidad. Lo entiendo. ¿Entiendes lo que esto significa?» Bajó los escalones de la plataforma, con su vestido de luz estelar arremolinándose a su alrededor como una tormenta. Entiendes que podría destruir a tu patética especie con una sola orden, que tus mundos podrían convertirse en cenizas antes de que tu mensaje de rechazo llegue siquiera a la tierra. Marcus sintió miedo, y luego un miedo primario real que le hizo temblar las piernas y la voz. La princesa reina no estaba profiriendo amenazas vacías. El imperio tenía el poder de hacer exactamente lo que ella describía. Una palabra de sus labios y la humanidad dejaría de existir. Pero él había tomado su decisión y no se retractaría. «Lo entiendo perfectamente», dijo, y se enorgulleció de que su voz se mantuviera firme. «Tienes el poder de destruirnos. Eso nunca ha estado en duda. Lo que te digo es que no importa». Selita se detuvo.
Una genuina confusión cruzó sus rasgos perfectos. No importa. La supervivencia de tu especie no importa. Por supuesto que importa. Pero la supervivencia no es lo único que importa. Marcus respiró hondo. Déjame decirte algo sobre la humanidad, tu resplandor. Somos una especie joven. Y sí, somos débiles, pero no sobrevivimos durante 200.000 años siendo cuidadosos. No nos abrimos paso desde el barro ni alcanzamos las estrellas sabiendo cuándo rendirnos. Empezó a caminar, no hacia el trono, sino en un círculo lento, su voz cobrando fuerza a medida que hablaba. Nuestro mundo intentaba matarnos todos los días. Las edades de hielo nos congelaron. Las plagas nos asolaron. Los depredadores nos cazaron. Luchamos entre nosotros en guerras interminables por la tierra, el alimento y las ideas. Desde cualquier punto de vista razonable, deberíamos habernos extinguido 100 veces. Se detuvo y se giró hacia el trono. Pero no lo hicimos. Sobrevivimos. Nos adaptamos. Nos hicimos más fuertes. ¿Y sabes por qué? Cele no dijo nada, pero sus ojos estaban fijos en él con una intensidad que hacía que el aire se sintiera denso. Porque nunca aprendimos a arrodillarnos, dijo Marcus. Porque cada vez que el universo nos empujaba hacia abajo, nos levantábamos y repelíamos con más fuerza. Porque preferimos morir de pie que vivir de rodillas. Se alisó la chaqueta, un pequeño gesto humano en ese espacio vasto y extraño. Así que aquí está mi respuesta a tu generosa oferta, princesa reina. Puedes destruirnos. Puedes quemar nuestros mundos y esparcir nuestras cenizas por el vacío. Pero no puedes esclavizarnos. No puedes obligarnos a mendigar. Y no puedes arrebatarnos lo único que nos hace humanos, nuestro orgullo. La sala del trono estaba en absoluto silencio. Incluso la luz flotante parecía haber dejado de moverse. Todos los seres en ese vasto espacio miraban fijamente al pequeño humano que acababa de mandar al infierno al gobernante más poderoso del sector. El rostro de Salita era ilegible. Su piel había dejado de parpadear y se había vuelto de un azul pálido y frío. Cuando habló, su voz era tranquila y letal. O eres muy valiente o un humano muy estúpido. Probablemente ambas cosas, admitió Marcus. Normalmente lo somos. ¿Y qué esperas que pase ahora? ¿Crees que simplemente te irás de aquí? ¿Crees que dejaré que este insulto siga en pie? Marcus sonrió entonces, una sonrisa cansada y genuina. Creo que harás lo que siempre has querido hacer, tu resplandor. Si planeas negociar de buena fe, mi respuesta no lo cambiará. Si planeas destruirnos de todos modos, mi arrodillamiento no te habría detenido. La única diferencia es cómo nos recuerda la historia. Le dio la espalda al trono. Este era el mayor insulto posible en la cultura Veori. Darle la espalda a la realeza. Demostrar que no les temías, que no los considerabas una amenaza. Marcus lo sabía. Lo hizo de todos modos. Vuelvo a mi nave ahora, dijo, caminando hacia las lejanas puertas doradas. Si quieres detenerme, tendrás que matarme, y luego tendrás que matar a todo humano que se entere de lo que sucedió aquí hoy. Y luego a los que se enteren de eso, tendrán que seguir matándolos, hasta que no quede ninguno de nosotros. Porque te prometo esto, ninguno de nosotros se arrodillará, ninguno de nosotros suplicará, ni uno. Sus pasos resonaron en la silenciosa sala del trono. Los nobles se apartaron ante él como agua, demasiado conmocionados como para siquiera pensar en detenerlo. Cuando estés listo para hablarnos como iguales, gritó Marcus por encima del hombro, sin aminorar el paso. Sabes dónde encontrarnos. Las puertas doradas se abrieron ante él. Las cruzó sin mirar atrás. Detrás de él, la princesa reina Salita la radiante permanecía inmóvil ante su trono de luz viviente, con la mano levantada como para dar una orden. Pero no le salían las palabras. Por primera vez en 300 años de dominio absoluto, no supo qué decir. Las puertas se cerraron tras Marcus Cole con un suave clic que de alguna manera sonó más fuerte que un trueno, y el destino de la humanidad pendía de un hilo, a la espera de ver qué sucedía después. El humano se fue. Simplemente salió de la sala del trono de estrellas, atravesando pasillos llenos de los seres más poderosos del sector, pasando junto a guardias que podrían haberlo matado con un solo pensamiento. Nadie lo detuvo. Nadie lo intentó siquiera. Y la princesa reina Celita la radiante permaneció inmóvil en su plataforma de luz, observando hasta que las puertas doradas se cerraron tras él. Entonces estalló el caos. Los nobles estallaron en un frenesí de ruido y color. Su piel se estremeció salvajemente mientras se gritaban unos a otros, su perfecta compostura completamente destrozada.
Algunos exigieron una guerra inmediata. Algunos exigieron que el humano fuera perseguido y ejecutado. Algunos simplemente permanecieron en silencio atónito, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. En 3000 años de historia de Veori, nadie había salido jamás de la sala del trono. Nadie le había dado la espalda a una princesa reina. Nadie había dicho simplemente que no y se había ido. Era impensable. Era imposible. Y sin embargo, había sucedido. El alto general Vexer, comandante de las flotas imperiales, se abrió paso entre la multitud y se arrodilló ante el trono. Su resplandor, deme la orden. Mis naves pueden llegar a las colonias humanas en 6 ciclos. Las quemaremos hasta el último hijo, y este insulto será vengado. Salita no respondió. Seguía mirando las puertas doradas, con el rostro completamente inmóvil. Tu resplandor. Vexer alzó la vista, confundido. Tu orden. Déjame. La voz de Sita era tranquila, pero cortó el ruido como una espada. Todos, déjenme ahora. La sala del trono se vació en minutos. Los nobles huyeron. Los guardias se retiraron. Incluso los sirvientes se desvanecieron en pasadizos ocultos. Pronto, Celita se quedó sola en ese vasto espacio, rodeada solo por el silencio y las luces que se arremolinaban. Volvió a sentarse en su trono y cerró los ojos ardientes. ¿Qué acababa de ocurrir? Le había hecho la humana una oferta que cualquier otra especie habría aceptado con lágrimas en los ojos. Había sido generosa, mucho más generosa de lo necesario. El estatus de territorio protegido era mejor que la conquista directa. El registro vasallo era mejor que la esclavitud. Los humanos deberían haberle besado los pies y haberle agradecido su misericordia. En cambio, su embajador la miró a los ojos y le dijo que no. Le dio un sermón sobre la historia humana. Le dio la espalda a su trono. Él había salido como si él fuera quien tuviera poder, como si ella fuera quien debería tener miedo. Y lo peor, lo que Celita no podía dejar de pensar, era que lo había dejado ir. Podría haberlo matado con una palabra. Podría haber ordenado la destrucción de su nave antes de que abandonara el espacio Veori. Podría haber lanzado la invasión en ese mismo momento. Pero no había hecho nada. Simplemente lo había visto irse. ¿Por qué? Celebró con la mirada y agitó la mano. Una pantalla holográfica apareció ante ella, llena de información sobre la Tierra y su gente. Había leído estos archivos antes, breves resúmenes preparados por sus servicios de inteligencia, informes despectivos sobre una especie primitiva que apenas merecía la pena mencionar. Ahora los leyó de nuevo con más atención. Los humanos habían existido durante 200.000 años. Durante la mayor parte de ese tiempo, habían estado confinados en un solo planeta, un mundo peligroso de temperaturas extremas, clima violento e innumerables depredadores. No tenían armas naturales, ni armadura, ni veneno. Eran lentos, débiles y frágiles. Y aún así, habían sobrevivido. Salita leyó sobre las edades de hielo, largos periodos en los que el mundo humano estaba cubierto de muerte congelada. Poblaciones enteras habían sido exterminadas, pero algunas siempre habían sobrevivido. Fabricaban herramientas, ropa y fuego. Se adaptaron y resistieron. Leyó sobre las plagas, enfermedades que mataron a millones, que arrasaron continentes como olas de muerte. Los humanos deberían haberse extinguido muchas veces. En cambio, desarrollaron la medicina. Aprendieron a luchar contra los enemigos invisibles que vivían en su sangre. Leyó sobre las guerras, los conflictos interminables por territorios, recursos e ideologías. Los humanos parecían incapaces de vivir en paz. Se mataban entre sí con armas cada vez más sofisticadas, desde cuchillos de piedra hasta bombas nucleares. Y, sin embargo, de alguna manera, nunca había logrado destruirse del todo. Cuanto más veía a Celita Red, más inquieta se sentía. Estos no eran los archivos de una especie débil y patética. Eran los archivos de supervivientes, testarudos, adaptables y totalmente reacios a rendirse. Cada desastre que debería haberlos acabado solo los había fortalecido. Cada enemigo que debería haberlos destruido finalmente había caído. Encontró una sección sobre filosofía humana y comenzó a leer sus palabras. Dame libertad o dame muerte. Preferiría morir de pie que vivir de rodillas. Lucharemos en las playas. Lucharemos en los campos de aterrizaje. Lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. No eran solo palabras. Salita podía ver en los registros históricos que los humanos las decían literalmente. Habían librado guerras contra todo pronóstico.
Habían hecho últimas resistencias que no tenían ningún propósito estratégico, salvo demostrar que no se rendirían. Habían elegido la muerte antes que la sumisión tantas veces que parecía estar intrínsecamente arraigado en su naturaleza. Los Velori habían conquistado docenas de especies durante miles de años. El patrón siempre era el mismo: mostrar una fuerza abrumadora, ofrecer condiciones de rendición, observar cómo se arrodillan los conquistados. Era eficiente, era lógico, funcionaba. Pero, ¿qué pasaba cuando una especie simplemente se negaba a arrodillarse? Sita pensó en las palabras del embajador. Tendrás que seguir matando hasta que no quede ninguno de nosotros, porque te prometo esto: ninguno de nosotros se arrodillará. Había asumido que estaba fanfarroneando. Ahora no estaba tan segura. A la mañana siguiente, Selita hizo algo que no había hecho en más de un siglo. Llamó a su consejero más antiguo, un erudito Veori llamado Telen, quien había servido a 5 reinas princesas antes que ella. Era inconmensurablemente anciano. Su piel se desvaneció hasta un tenue resplandor gris, pero su mente seguía lúcida. «¿Has leído los archivos sobre la humanidad?», dijo Selita. No era una pregunta. «Tengo tu resplandor. ¿Cuál es tu evaluación?». Felen guardó silencio un largo momento. Cuando habló, su voz fue cautelosa. «Creo que son la especie más peligrosa que hemos encontrado». Kata esperaba muchas respuestas. Esta no era una de ellas. Peligrosos. No tienen flota. No tienen armas que puedan amenazarnos. Toda su civilización cabría en un rincón de nuestro imperio. Sí, Telen asintió. Y, sin embargo, creo que son peligrosos. No por lo que tienen, sino por lo que son. Explícate. El viejo consejero se acercó lentamente a la ventana y miró las estrellas. En mi larga vida, he visto al imperio conquistar a muchos pueblos. El patrón siempre es el mismo. Destruimos sus espíritus antes de destrozar sus ejércitos. Les hacemos creer que la resistencia es feudal, que la sumisión es el único camino a la supervivencia. Y una vez que lo crean, serán nuestros para siempre. Se giró para mirar a la princesa reina. Los humanos no lo creen. Toda su historia es una historia de resistencia contra adversidades imposibles. No calculan la probabilidad de éxito antes de luchar. Simplemente luchan. Luchan hasta que ganan o luchan hasta la muerte. No hay una tercera opción en sus mentes. Entonces los destruimos por completo. Selita dijo: no dejamos a nadie con vida para luchar. ¿Y qué mensaje envía eso a la galaxia?, preguntó Telen en voz baja. El gran imperio Veori, gobernantes de 9 sistemas, obligados a cometer genocidio contra una especie con 3 pequeñas colonias porque no pudimos hacerlos arrodillarse. Selita no dijo nada. Otras especies están observando, continuó Telon. Otras especies que se han arrodillado ante nosotros, que han aceptado el avasallaje. Estado, que se han convencido de que no tenían elección. ¿Qué ocurre cuando descubren que sí la tenían? ¿Qué ocurre cuando descubren que una especie diminuta y débil simplemente se negó y que los poderosos Velori tuvieron que destruirlos por completo porque no pudimos someterlos? Dices que pareceríamos débiles. Yo digo que pareceríamos asustados, y un imperio construido sobre miedo no puede permitirse mostrar miedo propio. Sita guardó silencio un buen rato después de que Telen se fuera. Pensó en imperios y resistencia, en orgullo y supervivencia, en un embajador humano que la había mirado a los ojos y le había dicho que no. Había gobernado durante 300 años. Nunca había dudado de su propio poder. Ahora, por primera vez, se preguntaba si el poder por sí solo bastaba. Un ciclo completo transcurrió en silencio. La galaxia contuvo la respiración. Todas las especies con acceso a comunicaciones interestelares habían oído alguna versión de lo ocurrido en la sala del trono de las estrellas. Las historias variaban enormemente. Algunas decían que el embajador humano había atacado a la princesa reina, otras que había usado algún tipo de tecnología prohibida, otras que simplemente se había vuelto loco. Pero todas las historias coincidían en una cosa: había rechazado a los Veori y sobrevivió. Los 3 mundos coloniales humanos se prepararon para la guerra. No hubo pánico ni evacuación masiva. En cambio, las familias se reunieron y hablaron en voz baja sobre qué harían cuando llegaran los Veori. Las fábricas que fabricaban maquinaria agrícola comenzaron a fabricar armas. Las escuelas enseñaban a los niños a esconderse, a correr, a luchar si no había otra opción. En la Tierra, los gobiernos discutían sobre qué hacer. Algunos exigían que Marcus Cole fuera arrestado por poner en peligro a la humanidad. Otros lo llamaban héroe. Los debates eran interminables, pero carecían de sentido.
Todos sabían que la decisión pertenecía a los Veori. Ahora la humanidad solo podía esperar. Marcus Cole esperaba en su nave en el límite del espacio Veori, exactamente donde había estado antes de la citación. Había enviado su informe a la Tierra. Se había despedido de su familia. Había aceptado la probabilidad de no sobrevivir el mes. Pero no se arrepentía de lo que había hecho, ni por un instante. En la mañana del día 30, su oficial de comunicaciones irrumpió en sus aposentos con los ojos abiertos. Señor, una nave Veori acaba de abandonar un viaje más rápido que la luz. Una sola nave, configuración diplomática. Solicitan permiso para acercarse. Marcus sintió que el corazón le latía con fuerza, pero mantuvo la voz serena. Conceda permiso y prepare mi uniforme de gala. La nave Veori era pequeña y elegante, construida para la velocidad, no para la guerra. Atracó en el Perseverance sin incidentes, y emergió una sola Veori, una mujer alta, de piel plateada y ojos serenos. Embajadora Cole, dijo con voz formal y precisa. Soy la consejera Mabe de la Corte Imperial. Traigo un mensaje de la princesa reina Salita la Radiante. Marcus asintió, sin atreverse a hablar. La consejera sacó un pequeño cristal que brillaba con luz interior. Este mensaje es solo para usted. Puede verlo en privado o aquí. La decisión es suya. Aquí está bien, dijo Marcus. Sea cual sea el mensaje que contenga, su tripulación también merece escucharlo. El cristal se activó y, de repente, la princesa reina Celita estaba de pie ante ellos. Un holograma tan perfecto que parecía casi sólido. Su expresión era diferente a la que Marcus recordaba. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo más complejo, más reflexivo. Embajador Cole, comenzó el holograma. He pasado el último ciclo pensando en nuestro encuentro. He leído la historia de su especie. He estudiado su filosofía, sus guerras, su arte, y he llegado a una conclusión que me sorprende. Hizo una pausa como si eligiera sus palabras con cuidado. Hiciste bien en irte. En 3000 años de gobierno Veori, ningún representante de ninguna especie ha mostrado a mi trono tanta falta de respeto. Pero he llegado a comprender que no era realmente una falta de respeto. Era algo completamente distinto. El holograma comenzó a caminar lentamente, su vestido de luz estelar arremolinándose a su alrededor. Me trataste como a una igual, no arrodillándote y halagándome como otros, sino negándote a arrodillarte, negándote a ser menos de lo que eres, exigiendo que trate contigo honestamente o que no lo haga en absoluto. Se detuvo y miró directamente a Marcus, como si realmente pudiera verlo. He gobernado durante 300 años. En ese tiempo, he estado rodeada de quienes me dicen lo que deseo escuchar. He sido adorada, temida y obedecida, pero nadie me ha desafiado. Nadie me ha dicho que estaba equivocada. Había olvidado lo que se siente al hablar con alguien que no me teme. Su expresión se suavizó ligeramente. Su embajador me lo recordó, y por eso me siento agradecida. Marcus parpadeó sorprendido. Esto no era lo que esperaba. Por lo tanto, continuó Salita, retiro mis términos anteriores. Eran los términos de un conquistador hablando con un súbdito. No eran los términos de un pueblo civilizado hablando con otro. Agitó la mano y un documento holográfico apareció a su lado. Propongo, en cambio, un tratado de respeto mutuo, acuerdos comerciales que beneficien por igual a nuestros pueblos, acceso compartido a las raíces a través del espacio Veori, programas de intercambio cultural para que podamos aprender unos de otros y un reconocimiento formal de la humanidad como una civilización independiente, con igualdad de derechos con cualquier otra de la galaxia. El documento flotaba ante Marcus, repleto de términos que parecían demasiado buenos para creer. Hay una condición, añadió Celita. Requiero que usted, embajador Cole, regrese al trono estelar para negociar los detalles finales de este acuerdo. Le doy mi palabra de que será tratado con todo el honor que se merece un representante de un poder igual. Sonrió entonces, una sonrisa sincera y cálida. Y esta vez habrá una silla para usted. El holograma se desvaneció, dejando a Marcus y su tripulación en un silencio atónito. Señor, dijo en voz baja su oficial de comunicaciones, ¿qué hacemos? Marcus volvió a leer los términos propuestos. Eran justos, más que justos. Eran exactamente lo que la humanidad esperaba al llegar a las estrellas. Reconocimiento, respeto, un lugar en la mesa de la civilización galáctica. Pensó en todas las advertencias que había recibido antes de su primera visita al trono estelar.
Pensó en las 17 especies que habían enviado embajadores y nunca volvieron a resurgir como pueblos libres. Pensó en lo fácil que podría haberse arrodillado, haber aceptado los términos originales, haber salvado la supervivencia de la humanidad a costa de su alma. Y pensó en la princesa reina Selita, sola en su sala del trono, leyendo la historia humana y aprendiendo sobre una especie que preferiría morir antes que someterse. Pensó en lo que debió haberle costado cambiar de opinión, admitir que estaba equivocada, ofrecer esta rama de olivo a través del vacío. Quizás no eran tan diferentes después de todo, humanos y Bori, ambos orgullosos, ambos testarudos, ambos capaces de aprender y crecer incluso cuando era difícil. Dictó su respuesta lentamente, asegurándose de que cada palabra fuera correcta. Para su resplandor, princesa reina Selita, me honra su mensaje y las condiciones que propone. Acepto su invitación para regresar al trono estelar y negociar un tratado de amistad entre nuestros pueblos. Hizo una pausa y añadió, traeré café. Es una bebida tradicional de mi mundo que a menudo se comparte entre amigos. Creo que la disfrutará. Hizo otra pausa y luego sonrió. Y espero con ansias esa silla. 6 días después, Marcus Cole volvió a caminar por los pasillos del salón del trono estelar. Pero esta vez todo era diferente. Los nobles Veori inclinaron la cabeza respetuosamente a su paso. Los guardias le abrieron las puertas sin que se lo pidiera. Los susurros que lo siguieron no eran burla, sino curiosidad y algo parecido a la admiración. Las puertas doradas se abrieron y Marcus entró en el salón del trono. La princesa reina Selita estaba sentada en su trono de luz viva, tan magnífica como antes. Pero junto al trono, colocada con evidente cuidado, había una silla del tamaño de una humana, de diseño sencillo, pero hecha del mismo cristal vivo que todo lo demás en el palacio. Embajador Cole, dijo Selita, con calidez en su voz. Bienvenido de nuevo. Por favor, siéntese. Marcus subió los escalones de la plataforma y se sentó junto al trono. Era extraño y maravilloso estar allí, un humano sentado de igual a igual junto al gobernante del imperio más poderoso del sector. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño recipiente. Traje el café como prometí. Se sirve mejor caliente, pero no estoy segura de si tienes el equipo necesario. Se le rió, una risa clara y genuina que resonó por la sala del trono. Agitó la mano y apareció una sirvienta con un aparato que calentó el recipiente a la perfección en segundos. Marcus sirvió 2 tazas y le entregó una a la princesa reina. Ella la olió con curiosidad y luego dio un pequeño sorbo. Abrió los ojos de par en par. Esto es extraordinario, dijo. Más amargo y dulce a la vez, complejo. Como los humanos, dijo Marcus. Selita sonrió. Sí, como los humanos. Se sentaron juntas en un cómodo silencio por un momento, tomando café en el corazón de un palacio alienígena. 2 representantes de pueblos que casi habían entrado en guerra. He estado pensando, dijo Selita finalmente, en lo que dijiste en nuestro primer encuentro sobre cómo los humanos sobrevivieron siendo demasiado tercos para morir. Lo recuerdo. Creo que ahora entiendo por qué te marchaste. Resopla, no estaba siendo desafiante. Estabas siendo tú misma. No podrías haberte arrodillado más de lo que yo podría haber suplicado. Marcus asintió lentamente. Eso es cierto. Entonces tal vez este sea el comienzo de algo nuevo, dijo Selatita. No una relación entre amo y sirviente, sino entre 2 pueblos testarudos que se niegan a ser menos de lo que son. Levantó su taza de café. ¿Por la terquedad? Dijo. Marcus alzó su taza para encontrarse con la de ella. Por la terquedad, asintió, y por la amistad. Las tazas se tocaron con un suave clic que resonó por la sala del trono de